Gracias. El Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Voy a invitarles, así como estamos, a orar agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos permite de estar buscando su rostro y que Él hable a nuestras vidas con lo que ha preparado para nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos queremos agradecerle, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque nos ha permitido, Señor, ir a hacer algunas diligencias, Señor, o algunas cosas, o ir a descansar un rato a casa, y nos permite estar nuevamente de regreso en esta tarde, queriendo, Señor, conocer lo que usted tiene preparado para nosotros. Sabemos, Señor, que usted ya lo tiene listo, Señor, y pedimos, Padre, que aquella enseñanza que ha preparado pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que nos permita, Señor, entender el propósito por el cual esta parábola, Señor, es compartida, o esta enseñanza es compartida con este grupo de personas, Señor, y que podamos sacar enseñanza positiva, así como la vez pasada, Señor, para no aplicarla, ahora para aplicarla a nuestra vida. Gracias le damos por todo y nos ponemos en sus manos, y le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy no sé si reconocen aquellos que estuvieron el domingo pasado por la tarde, si reconocen por ahí el pasaje, es el mismo que compartí la semana pasada. No voy a predicar de lo mismo, pero sí utilicé el mismo pasaje de la Escritura. Quise dividir en dos secciones la prédica. La primera de ellas hablando la semana pasada por la tarde de un personaje que aquí aparece, un hombre que no conocemos el nombre, pero era un fariseo de profesión de alguna manera, o era parte de los fariseos. Aquí aparece de alguna manera otro personaje que contrasta directamente a ese fariseo, que es un publicano. El publicano, como la mayoría lo sabemos, pues no era bien visto ante la sociedad judía, porque se consideraban, como lo dijimos la semana pasada, traidores a la patria, como alguien que estaba quitando el dinero a los judíos para dárselo a los romanos, siendo ellos mismos judíos. Se les consideraba injustos, ladrones y otras cuestiones más que creo que por aquí se mencionan en algún sentido. Esta enseñanza, hermanos, me parece que tiene una doble implicación. Cuando nuestro Señor Jesucristo la enseña, pone de relieve o exalta de alguna manera dos personajes, uno que actúa con muchos errores en su vida, que sería el fariseo, y un personaje que tiene algunos aciertos o muchos aciertos con su vida, que sería este publicano. La semana pasada, si tú recuerdas, a la prédica le pusimos por título Aprendiendo de los errores de otros. Hoy no quise modificar mucho, solamente el personaje, otras cosas diferentes, y el título solamente cambié Aprendiendo de los aciertos de otros. Es decir, que sigo sobre la misma postura que les compartí la vez pasada. Sostengo la misma tesis que la vez pasada cuando dije que podemos aprender de la vida de otros. Hay gente que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Yo digo que sí, podemos aprender tanto las cosas negativas como las cosas positivas, las negativas para no vivirlas y las positivas para practicarlas. En esta ocasión, de alguna manera, hermanos, este publicano creo que tiene algunas enseñanzas que nuestro Señor Jesús va a plasmar. Ahora, esto no lo estoy inventando yo. Él hace el contraste entre las dos personalidades, el del fariseo y el del publicano. El fariseo, resaltando las cosas negativas, oraba para sí mismo, estaba presumiendo algunas cuestiones, todo lo que ya dijimos, que no lo repito ahorita, pero sí vemos también a este hombre, el publicano, que me parece que su actitud es una actitud correcta, porque Jesús le va a demostrar a aquellos hombres cómo debería ser realmente la actitud, no lo que estaban haciendo, sino lo que debían de hacer con sus vidas cuando se acercaban a la relación con Dios. Aquí encontramos a esta persona que entendía dónde estaba frente a Dios, hermanos. Me parece que la diferencia entre el publicano y el fariseo, ambos son cortados con la misma tijera, ambos posiblemente son pecadores, ambos están muy lejos de Dios, pero el asunto es que el publicano reconocía cuál era su condición frente a Dios. Es decir, cuando se para frente a Dios, él sabe que no puede levantar la cara, no tiene nada que presumir, no hay nada que pueda Dios de alguna manera a reconocerle, más que solamente él llega con una actitud humilde delante de Dios y expresa lo que él tenía que expresar, entendiendo cuál era su condición, mientras que el fariseo, lo podemos ver, casi se está poniendo al tú por tú con Dios en algún sentido. Él era bueno, él todo lo hacía bien, él no había problema en él no había pecado en él, los demás sí eran pecadores, pero él no. Entonces se está colocando en una posición que no era la suya, mientras que este publicano, creo que entiende esa labor. Ahora, no quiero invertir mucho en lo que es la introducción, me gustaría más bien, hermanos, que pudiéramos ir de alguna forma a la Escritura
y poder dar por lo menos 3 enseñanzas que quiero compartir contigo. Solamente voy a utilizar para la prédica, hermanos, 2 versículos, uno completamente y el otro solamente voy a tomar parte de él para la enseñanza que quiero compartir. Aunque leímos versos del 9 al 14, tanto la semana pasada como esta, solamente quiero enfocarme en el verso número 13, este es el único casi que voy a estar tocando, y la última parte del verso número 14. Es decir, solamente estos 2 versículos me parece que tienen algunas enseñanzas y yo espero que podamos sacar para nosotros, hermanos, las bendiciones hacia nuestra vida. Como lo he mencionado y lo dije en la mañana, si alguno de ustedes tal vez no escuchó la prédica de la semana pasada, puede buscarla en YouTube y ahí aparece la prédica y puede escucharla para que ésta pueda contrastar, porque esta es una continuación de la semana pasada en la prédica donde me quedé. Entonces quiero compartir por ahí contigo 3 cosas relacionadas con el verso número, verso número 13. Ahí está mal el pasaje que puse, hermanos, no es 18 al 22. Es Lucas 18, está mal ahí la colocación de la cita, es Lucas 18, versos del 9 al 14 y me voy a centrar en el verso número 13. La primera cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes, aparece por ahí en pantalla, que es la primera sección de este versículo. Comienza diciendo así: mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. Ahora, no sé qué te venga a la mente con esta parte, ¿no? Pero quiero dividir en 3 secciones, porque lo primero que quiero hacer comprender contigo y conmigo mismo, número 1 que aparece por ahí en pantalla, es que me parece que este hombre recuerda su calidad. Y la calidad que tenía, hermanos, era muy mala, no era buena hablando espiritualmente frente al Dios en el cual estaba. Posiblemente, ojo con esto, es una parábola que está poniendo el Señor Jesucristo, entonces está pintando una persona que su calidad moral no es buena como ninguno de nosotros, y él me parece que sabe dónde está, de tal forma que no se acerca mucho, está de lejos, y dice que batallaba para alzar su mirada, para voltear hacia el cielo. Esto, lo primero que quiero compartir contigo, tiene que ver con esto: recuerda tu calidad o recuerda su calidad, que es una enseñanza que aparece para ti y para mí. Quise poner en lugar de calidad tal vez otra palabra, pero quise guardarla. La palabra que iba a poner ahí era calaña, porque cuando hablamos de calaña estamos hablando de lo negativo de una persona. A menos de que tal vez alguien no entienda esto, pero la calaña tiene que ver con algo negativo en la vida de una persona, no como aquella ocasión. Esta es una historia real que les comparto, algunos las he compartido, pero por ahí en un pueblo cerca de La Goma, si mal no recuerdo, cerquita de ahí, no sé si era San Jacinto o algo por el estilo, un día fue por ahí un político a visitar a la comunidad porque andaba en vías de hacer promoción para campaña electoral, y uno de los habitantes de ese lugar quiso quedar bien con aquel político que llega, y de repente se levanta y dice: yo quiero compartir unas palabras. Bueno, denle el micrófono a este hombre que quiere compartir, y él dice: Señor, hace mucho que en esta comunidad no nos visitaba una persona como usted, pero nos da mucho gusto tener gente de su calaña entre nosotros. Entonces él creía que calaña era algo positivo, ¿verdad?, cuando realmente era negativo. Entonces así lo dijo. Vuelvo a decir, esta anécdota me la pasó una licenciada que era maestra del seminario y me dijo que era realidad. Cuando hablamos de este hombre, hermanos, por eso digo calidad moral baja o calaña, porque estamos hablando de la misma condición. Yo creo que todos nosotros y cualquier personaje que nos acercamos a Dios, me parece que es la actitud con la que deberíamos de llegar, es decir, reconociendo de alguna manera la calidad moral que tenemos, que no es la que Dios quisiera. Y cuando hablamos de este personaje, me parece, hermanos, que entendemos, o él entendía por lo menos, su calidad. Es interesante que Jesucristo presenta a esta persona con 2 cosas en particular: una persona lejana y una persona que no volteaba ni a ver al cielo. Es decir, cuando hablamos de estas 2 cosas, hermanos, me viene a mí algo a la mente sencillo y libre, ¿no? Cuando cometes algo contra una persona, yo te pregunto, ¿qué hacemos contra esa persona o cómo le hacemos cuando nos acercamos a ella? Yo no sé si tú eres igual que yo, pero manifiesto estas 2 cosas. Cuando sé que cometí un error con alguien, no quiero ni acercarme porque sé que no hice lo correcto y no puedo sostener la mirada viendo a esa persona, porque sé que mi condición no es buena. Sé que no estoy en el mejor momento, ni mi calidad moral debería de estar donde debería de estar. Entonces, de alguna manera, creo que esto me limita para poder ver a quien tengo que ver. Este hombre está reconociendo esto. Ahora, el hombre no lo reconocía, hermano. Recordemos que la historia Jesús la está plasmando de esta manera. Entonces, cada cosa que aparece en estos versículos, me parece que Jesús, al plasmarla en la mente de los demás, tiene algunas intenciones para que la gente pueda conocer lo que esta persona vivía.
Mientras que el otro llega y dice la Escritura que oraba para sí mismo, es decir, estaba presumiendo delante de Dios, esta persona llega con la cabeza gacha, con un corazón posiblemente destrozado por lo que había vivido, por su pasado, por todo lo que él sabía que había. Y yo creo que esto, hermanos, es lo mismo que tú y yo vivimos. No sé cómo estés tú, ¿no? Pero regularmente cuando llegamos ante Dios, la mayoría de nosotros llegamos de alguna manera con esta actitud. Porque primero tenemos que reconocer nuestras fallas delante de Dios. Primero tenemos que decirle, Señor, esto y aquello. Ahora, no necesitamos de alguna forma omitir esto porque el Señor ya sabe lo que tú y yo vivimos. Si lo reconocemos o no, eso no quita lo que hemos hecho. Y nuestro Señor Jesucristo está plasmando a esta persona, me parece que para dar una enseñanza, porque Él no podía mirar a los ojos, no podía voltear hacia el cielo a ver a Dios. Y creo que en esto nos hace ver que sabía cuán baja era su vida moral ante Dios. Y ojo que esto, hermanos, posiblemente era uno de los que ahí aparecía. Vuelvo a decir, los fariseos, los publicanos, se les atribuían muchas de las cosas que aquí aparecen, por lo menos ladrones, por lo menos injustos y otras cuestiones más. Y él sabía posiblemente que vivía esto, de tal forma que él llega y sabe que no es la mejor postura que tiene que tomar delante de Dios, viendo cara a cara, oponiéndose al tú por tú. Todo publicano y toda persona sabemos la calidad de pecado que estamos llevando, hermanos. Y yo no sé tú, pero cuando recuerdo mi pecado, me parece que esta es una de las cosas que hacemos. Ahora, no es condición mía, no es condición de él, es una condición del ser humano. Cuando el ser humano falla ante Dios y realmente entiende lo que ha hecho, es la condición de él. ¿A qué voy con esto? No sé si recuerdas por ahí algunos personajes, pero por lo menos uno que se me vino a la mente cuando estaba preparando esto, es un personaje llamado Adán. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva fallan delante de Dios? Si uno los puede ver en el capítulo 2 y parte del 3 al inicio, sostenían con Dios una comunicación cara a cara. Platicaban con Él en el huerto, estaban bien delante de Dios, pero cuando el pecado viene a sus vidas, ¿recuerdas lo que hacen? Se esconden, es decir, hacen lo mismo que este hombre está haciendo. Se alejan y no dan la cara. Ahora, no son los únicos. Si quieres, ahí mismo en Génesis podemos ver otro personaje muy cerquita. Capítulo 4 de Génesis, ¿recuerdas un hombre llamado Caín? Va por ahí a ofrecer una ofrenda, se lleva, bueno, Dios no la acepta, acepta la de su hermano, le dice a su hermano, ven que te quiero matar. Bueno, no le dice así, pero le dice, ven que vamos al campo, y en el campo lo asesina. Cuando Dios le hace una pregunta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano?, encontramos también que Caín de alguna manera rehúye a esa pregunta y le dice que acaso yo soy guarda de él. Es decir, no puede mirar a Dios cara a cara porque sabe lo que ha hecho. Me parece que cuando hablamos de este personaje, por eso hablo acerca de su calidad. Perdón la imagen, hermano, tal vez no se refleja tanto, pero no es porque sea mujer, pude haber puesto un hombre, pero la calidad era peor. Entonces puse esta imagen porque refleja detrás de ella una misma mujer, pero con cuernitos y con una colita. Ahora, yo sé que así no es Satanás, pero es como normalmente el mundo lo pinta. Lo que quiero decirte es que por muy buenos que parezcamos, nuestra condición o nuestra calidad debemos de recordarla porque no somos perfectos. Y cuando llegamos ante Dios, la Escritura nos dice que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia, no por los méritos que hayamos hecho, sino por la gracia que Dios tiene para nuestras vidas y por su misericordia hacia nosotros. Por eso me parece que este personaje quise plasmarlo de esta forma, para poder más o menos entender que todos aquí y todo personaje normalmente la calidad es por inferior o por debajo de donde Dios quisiera que tú y yo estuviéramos. Y puedo decir casi siempre, hermanos, a menos de que alguien diga yo soy perfecto, entonces puede llegar y mirar a Dios cara a cara, pero creo que ninguno de nosotros pudiéramos hacerlo, porque esta parte nos limita por nuestra calidad moral que no está en donde debería de estar delante de Dios. Hay una segunda cosa, hermanos, también que comprendo en base a esto. En el verso número 13, la segunda parte, que es la parte B del verso 13, aparece otra característica que también me llamó la atención, no solamente lejos y con la cabeza gacha o no alzar los ojos al cielo, sino también allá aparece, ¿qué hacía este hombre? Se golpeaba el pecho. Ahora, entendiendo por ahí que era una práctica que algunos de ellos tenían, otras prácticas que había era sentarse en cilicio y varias cuestiones del Antiguo Testamento, y algunos de ellos tenían que ver con aún lastimar su cuerpo por el pecado que tenían.
Esto lo encontramos en prácticas anteriores y aún las prácticas medievales tienen que ver mucho con esto. Ahora, ¿qué tenía que ver eso, hermanos? Aparece ahí arriba. Creo que lo que podamos aprender de los aciertos de esta persona llamada el publicano, número uno, es recordar nuestra calidad siempre que nos acercamos delante de Dios, o nuestro pecado, calaña, como quieras llamarle. Segunda cosa, este hombre no solamente recuerda su calidad, sino también revela su contrición. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que él sabía y sentía dolor en su corazón porque había fallado delante de Dios. Ahora, esta parte, hermanos, me parece maravillosa, porque creo que muchos a veces, lamentablemente, fallamos delante de Dios y no sentimos absolutamente nada. Cuando esto sucede, quiere decir que nuestra vida está lejos de Dios. No debería de estar de la forma que debería de estar sintiendo cuando fallamos ante Dios y nos lamentamos por el pecado que hemos cometido. Cada personaje, hermanos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron hijos de Dios cuando cometieron algo ilícito, algo que estaba en contra de Dios, fue algo que podía y dolía en sus corazones porque sabían que habían fallado, sabían de alguna forma que habían lastimado al Dios mismo, porque Dios es santo, pero ellos no estaban manteniendo la santidad en sus vidas. Y yo no sé cómo te vaya con esto, pero me parece que es una cualidad que deberíamos de aprender de este personaje, que sería revelar nuestra contrición. Cuando hablamos de esto, hermanos, algo que me llama mucho la atención por ahí, él dice que se daba golpes de pecho. Vuelvo a decir, otros personajes manifestaban esto de formas diferentes. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando veías a alguien sentado en cenizas? Se supone que era una persona atribulada que estaba compartiendo de alguna manera su tristeza con alguien más, y lo hacían de forma física para poder manifestar aquello que estaban sintiendo en su corazón. Tal vez tú y yo hoy no ponemos ceniza, o por lo menos yo nunca lo he hecho. No ponemos algunas cuestiones, ni tampoco me doy golpes de pecho. Pero creo que algo debería de haber en nuestra vida, es un semblante no del todo correcto, no bueno cuando hemos fallado delante de Dios, porque esto debería de podernos en nuestras vidas. Aquí encontramos, hermanos, algunos signos visibles que hacen ver el peso del pecado sobre la vida de una persona. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos algunos de ellos. Pudiera citarte varios personajes solamente como alusión a ellos, no para ir a verlos, sino solamente como alusión. ¿Recuerdas por ahí algunos hombres que en algún momento titubearon, fallaron, se sentían indignos de Dios? ¿Cuál era su condición? Algunos de ellos, un hombre llamado David. Cuando Dios le hace conocer el pecado, y ojo con esto, lo he compartido, David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino cuando fallaba delante de Dios, le dolía el fallar delante de Dios, y en la ocasión que tal vez no lo siente de esa manera, Dios envía a Natán, y cuando él se da cuenta de su condición, ¿recuerdas lo que él hace? Se entristece, se deprime. Son algunos signos visibles en su vida de la condición que tenía en ese instante, porque está revelando cómo se sentía interiormente. Algunos otros personajes en el Antiguo Testamento se sientan en ceniza, se visten de cilicio y otras cosas más por ahí que aparecen. ¿Y por qué lo hacían? Estaban reflejando ante la gente el dolor que estaban experimentando y lo hacían visible. Y muchos de ellos tenían que ver por el pecado que habían cometido. No solamente ellos, sino el pueblo de Dios. Ante Dios había fallado. Y muchos de los profetas, hermanos, sentían ese peso sobre su propia vida. Un personaje de estos que a mí me fascina es Nehemías. Si encontramos tal vez uno de los mejores personajes del Antiguo Testamento, que no se muestran muchas fallas o alguna falla delante de Dios, tal vez uno de ellos es Nehemías. Pero ¿recuerdas cuando va y ve la ciudad? Él dice delante de Dios, hemos fallado, hemos pecado delante de ti. Y llora delante de Dios. ¿Qué está manifestando, hermanos? El dolor en su corazón por el pecado que había tenido. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de esto, no quiero tampoco decirte que pases aquí al frente y te tires en el piso o algo por el estilo. Lo que quiero decirte de alguna manera es que estos signos, hermanos, deberían de manifestarse en todo hijo de Dios cuando éste falla delante de su Padre. Cuando hay una falla nuestra, me parece que esta debería de ser nuestra condición delante de Dios. Algunos creyentes hoy pecamos y hacemos algo indebido en este momento y sabemos que hemos fallado, pero al momento o al instante andamos con una sonrisa como si nada hubiera pasado en nuestra vida.
Aparentamos como si nada hubiera pasado cuando realmente debería de haber un dolor en nuestro corazón. De hecho, bíblicamente, esta es una de las formas de saber que una persona realmente es creyente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, que el Espíritu Santo, ¿qué hace con él? Redarguye su corazón. Y el redarguir el corazón no es algo bonito, hermanos, no es, te hace sentir bonito, te hace sentir un peso enorme en nuestra vida, porque sabemos que hemos fallado delante de Dios. Esto es, a final de cuentas, el Espíritu Santo, su labor en la vida de todos nosotros se supone que sería contristar al creyente cuando éste ha fallado delante de Dios, le redarguye en su corazón. Y no sé qué entiendas por redarguir, pero redarguir no quiere decir algo bonito. No es sentir una alegría en el corazón, es sentir una tristeza por el peso del pecado que estamos llevando en nuestra vida. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cada cuándo pecamos muchos de nosotros? Pues yo digo que el mejor cristiano tal vez mínimo 1 o 3 pecados diarios, por hacer o por no hacer. Si esto es una realidad, entonces, hermanos, día tras día tendríamos no que andar con la cara caída, pero sí delante de Dios decir, Señor, me siento así porque realmente sé que he fallado delante de ti y lo que tuve que haber hecho no lo hice, o lo que no debía de haber hecho lo hice, y esto me puede y me duele. Yo creo que esto es un signo natural de un creyente que avanza espiritualmente. El creyente que avanza espiritualmente, el pecado le duele en su corazón, porque trata de estar lo más alejado de él posible, pero no puede alejarse. Y este hombre, por lo que entendemos, me parece que este signo de contrición que había en él, de golpear su pecho, estaba recordando, hermanos, su condición. Estaba recordando posiblemente los pecados que había cometido. Él sabía que no tenía la mejor posición delante de Dios, y esto le hace manifestar algo en su exterior. Y yo creo que a veces nosotros decimos, no, siempre y cuando adentro, siempre se va a manifestar al exterior, o debería de manifestarse. Porque esto es lo que encontramos en personajes también en el Nuevo Testamento. No sé si recuerdas un hombre llamado Pedro. Pedro, cuando falla delante de Dios y le niega, recuerda, bueno, ante Jesucristo, o a Jesucristo lo niega, ¿recuerdas lo que él hace? Dice la Escritura que llora, ¿qué, hermanos? No solamente llora, sino llora amargamente. Yo no sé si algún día tú has llorado amargamente, yo lo he hecho. Tal vez no por el pecado como debería de hacer, pero he llorado amargamente por la pérdida de alguien en algún momento, por alguna circunstancia, por alguna condición. Y cuando lloras amargamente, hermano, ¿qué pasa en ese momento? No encuentras consuelo en nada porque estás llorando amargamente, soltando todo lo que hay en tu interior porque te duele aquello que has experimentado o estás experimentando. Con el pecado me parece que debería de ser algo que debería de suceder en nuestra vida. Cuando yo fallo delante de Dios debería haber ese peso de tal forma que me llevaría, a manifestarlo hacia el exterior en algunos momentos, no con la gente, pero sí delante de Dios. Ahora, si algo yo puedo entender con este pasaje, es que el fariseo quería ser visto por las demás personas. Hasta habla en voz alta, ¿no? Pero este hombre, ¿qué es lo que hace? Está lejos, hermanos. No voltea hacia el cielo, o no puede voltear hacia el cielo. Se pega en su pecho. Lo que quiere decir es, no quiere llamar la atención de la gente, solamente está expresando o está soltando lo que hay en su interior delante de Dios. Y yo creo que esta es una condición que él tiene. Revela su contrición. Y yo creo que es algo que podemos aprender de este hombre, hermanos, que no sabemos su nombre, vuelvo a decir, porque es una historia que Jesús está narrando, que ha inventado para hacer comprender algo. Pero no importa su nombre, lo que importa es lo que él está haciendo. Y yo espero, hermanos, de verdad con todo mi corazón, que tú y yo podamos revelar no ante los demás, sino ante Dios cuando algo nos está cargando en el corazón porque hemos hecho algo indebido delante de Dios. Ahora, ¿de dónde saco que era algo indebido? Pues la tercera parte nos va a revelar esto. Y la tercera parte, hermanos, que aparece por ahí en el pasaje, que es el verso 13, la parte C, me gusta lo que dice el pasaje, porque aquí encontramos de alguna manera que atan los dos puntos pasados. Yo les dije que él recordaba su calaña o su calidad. ¿Por qué digo esto? Por la oración que él va a hacer. ¿Por qué digo que revela su contrición? Porque se sentía mal por su pecado de tal forma que lo expresa al final del versículo. Y en el verso 13 al final él dice lo siguiente. Verso 13 del capítulo 18, la última parte dice así.
Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, yo creo que esto lo entendemos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo él en pocas palabras? Socórreme, ayúdame, auxíliame, ten misericordia de mí que soy pecador. Está pidiendo su ayuda en pocas palabras. Cuando él dice sé propicio, es de alguna manera tomar eso que él está viviendo y entregarlo delante de Dios. Sé propicio a mi pecador, es decir, haz algo por mí porque no puedo hacer nada, le está diciendo, porque soy pecador y esta es mi condición. Y por eso digo que la tercera cosa que él hace es reconocer su condición. No solamente recuerda su pecado, su calidad, su calaña, sino también revela su contrición. Y juntamente con ello, hermanos, reconoce la condición que él tiene delante de Dios. Ahora, ¿por qué esto es necesario? Porque para que exista el perdón de Dios, hermanos, tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición. Si no hay ese reconocimiento, el perdón de Dios no puede darse. Y esto no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que los dos requisitos para salvación es arrepentimiento y fe. Mientras que una persona no se arrepienta de su vida, no entienda la condición en la cual está y no reconozca esa condición, va a ser difícil poder brincar al otro lado. La Biblia nos dice también, aún para el creyente, ahorita hablé para el no creyente, pero para el creyente nos dice lo siguiente. En Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero te pregunto, ¿qué tiene que haber en nuestra vida para que Él nos limpie y nos quite la maldad? Confesar, hermanos. Y no puede haber una confesión sin un reconocimiento de. ¿Sí me explico con esto? Es decir, es imposible. Mira, así tan fácil, el perdón entre los hombres también tiene que haber lo mismo. Yo fallo ante una persona y ¿qué tengo que hacer para recibir el perdón de ella? Ir y arreglar cuentas y decirle, ¿sabes qué? Te fallé en esto, ¿qué estoy haciendo? Reconociendo mi condición, reconociendo mi falla. Me fascina el pasaje porque creo que este hombre es lo que está haciendo. Ahora vuelvo a decir, no lo hace el hombre como tal. Jesús está plasmando esta enseñanza en los labios de una persona que dice, sé propicio a mí, pecador. Es decir, soy un pecador, ayúdame con la condición en la que estoy. Aquí encontramos, hermanos, esta parte, porque no solamente basta lo anterior, que sería revelar la contrición. Hay gente que puede estar tal vez dándose golpes de pecho, pero sin llegar verdaderamente a un arrepentimiento. En la Biblia encontramos algunos hombres de estos, para muestra basta un botón. Y no sé si recordamos a Judas. Judas cometió un error y en lugar de pedir perdón a Dios, ¿qué es lo que hace? Trata de hacer, hermanos, como si nada sucediera. Él quiere regresar las monedas y decir yo no hice nada. Eso ya no podía hacerse. En ese momento, de hecho, Pedro y Judas estaban en la misma condición, habían fallado los dos, uno por negación y el otro por entregarlo. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos era peor? En lo que hicieron era igual, era fallar delante de Dios a final de cuentas. Pero en Pedro podemos notar un arrepentimiento, llora amargamente y va y se arrepiente, mientras que en Judas lo que encontramos solamente es un remordimiento y él intenta hacer como si nada hubiera pasado. No sé cuántos nosotros somos parecidos a esto, ¿no? A veces llegamos delante de Dios y queremos hacer como si nada pasara en nuestra vida, aunque sabemos que fallamos. Cuando lastimamos a una persona o fallamos ante una persona, lamentablemente hacemos lo mismo. Intentamos llegar como si nada pasara sin reconocer lo que realmente he hecho delante de ella, porque es el único camino válido hacia el perdón, hermanos. Y este hombre, Jesús lo plasma con estas palabras y me parece, vuelvo a decir, que las palabras que está poniendo en su boca son intencionales. Recordemos aquellos tal vez que llegaron hace un momento. Esta es una parábola, una enseñanza que Jesús está inventando. Si es lo que encontramos ahí, ¿no? Dice que había unos hombres que se creían demasiados y superiores a los demás. Cuando Jesús ve esto, Él les cuenta esta historia. En el verso número 18 dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre, en el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y dijimos que la parábola era una historia inventada.
Es decir, esto Jesús no lo ve, lo está inventando para que Juan y Pedro aprendan de él. Juan a no hacerlo y Pedro aprende a hacer lo que está viendo en otro personaje. Por poner nombres, hermanos, nada más, no vemos ni aquí ni a Juan ni a Pedro, nada más son nombres ficticios. Cuando entendemos esto, o por lo menos a mí me da a entender algo, que Jesús con toda alevosía y ventaja está marcando y plasmando estas palabras en boca de este publicano. Porque lo que el publicano necesitaba, hermanos, era humillarse y reconocer su condición delante de Dios. Por eso digo esto, reconoce su condición. ¿De dónde saco esto también? El verso número 14 nos dice al final que el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. O Dios le responderá, en pocas palabras, cuando uno llega humillado delante de Dios. Y esta es una enseñanza general de la Biblia que marca desde Antiguo hasta Nuevo Testamento. Al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde, ¿qué dice? Lo atiende. Es decir, se acerca a él, escucha la oración. Y lo que encontramos aquí es este reconocimiento de este personaje. ¿Cuál era su pecado, hermanos? La verdad es que Jesús, como es una historia que está narrando, no nos dice qué pecado había, pero sí nos hace ver que había un pecado o muchos pecados en su vida. Sé propicio a mí, pecador. Y cuando dice pecador, está hablando de cualquier pecado, porque a final de cuentas, ningún pecado es más, ningún pecado es menos delante de Dios. Tal vez a nuestros ojos sí, pero recuerda que tú y yo no estamos aquí para evaluar pecado, ese lo evalúa el Señor. Digo, a mis ojos no es lo mismo un mentiroso que un asesino. O sea, no es lo mismo un chismoso que un violador. Porque te digo algo, ¿no? Al chismoso sí le prestaré a mi hija, pero al violador no se la presto, o sea, estoy muy cuidadoso de ello. Para mis ojos no es lo mismo. Pero delante de Dios, tanto una cosa como la otra es la misma. Porque a final de cuentas el pecado con Dios no tiene ni niveles, no tiene ni colores, no tiene nada absolutamente, hermanos, porque todo es lo mismo. Y él dice, sé propicio a mí pecador, está reconociendo su condición delante de Dios. Esta parte a mí me enseña algo como creyente, hermanos. Todavía tengo que reconocer condiciones que no son favorables en mi vida en algunos momentos. Cuando sé que he fallado delante de Dios, cuando sé que he hecho lo incorrecto delante de Dios, yo no puedo decir, bueno, ya Dios me lo pasa, no, ya Dios me perdonó por ello también. Porque creemos que Dios nos ha perdonado por el pasado, por el presente y por el futuro. Como creyentes eso es lo que creemos o lo que la Biblia nos dice. Pero el asunto es que no hay un perdón inmediato de Dios si no hay un reconocimiento de nuestra condición. Esto lo vas a encontrar en muchos personajes también. Cuando ellos reconocen entonces la misericordia de Dios, se acerca a ellos, Dios escucha la oración y Dios atiende esa oración dando misericordia y gracia sobre alguien que se lo está pidiendo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me gusta mucho. ¿Recuerdas qué dice el pasaje por ahí? Primera de Crónicas 7:14, si mal no recuerdo. Si se humillare mi pueblo. ¿Sí recuerdas este pasaje? Este pasaje a mí me fascina por lo que dice. Porque comienza diciendo esta humildad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, y menciona varias cosas. Él dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta parte a mí me fascina, hermanos, porque si no hay humillación, no hay entonces labor de Dios, bendición de Dios, obrar de Dios o misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios busca esta humillación, hermanos? La humillación tiene que ver esto con un conocimiento de nuestra condición. ¿Sabes que hay gente que a pesar de estamos donde estamos no queremos reconocer delante de Dios esta condición? El otro personaje que vimos la semana pasada, ¿sabes cuál era su reconocimiento en ello? Que él no era tan malo como otros. Yo no soy como aquellos, y empieza a mencionar algunos de ellos. En lugar de reconocer su condición, él reconoce la condición peor de los demás y se queda bien parado ante ello, y él dice, no soy como ellos. Pero aquí este hombre, hermanos, yo supongo que había alguien peor que este hombre, pero él no tiene que ver a los demás para reconocer la condición en la que estaba. Él simple y sencillamente dice, sé propicio a mi pecador, porque esta es mi condición. Y está pidiendo la gracia y la misericordia de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que recibe? La gracia y misericordia de Dios, simple y sencillamente.
A través de esos 3 puntos que compartí ahorita, me parece que son 3 cosas que podemos aprender como creyentes y vivir en nuestra vida. Creo que delante de Dios, hermanos, siempre que nos acercamos a Él, deberíamos de recordar nuestra calidad moral, hermanos. Si esto es así, vuelvo a decirte, cuando nos acerquemos a Él, llegaremos con una actitud de humildad, porque sabemos de alguna manera que no somos perfectos, que no estamos al 100 como Dios quisiera en nuestras vidas, estamos en un proceso y no hemos llegado a ese tope que Dios pide. Debemos de revelar también nuestra contrición. Cuando algo fallamos, nuestro corazón debe de estar cargado y pesado por aquello que estamos haciendo mal o no estamos haciendo delante de Dios en algo que nos ha pedido. Y debemos de reconocer también nuestra condición para que Dios obre. El pasaje nos dice en el verso 14: os digo que éste descendió su casa justificado antes que el otro. ¿De quién se está refiriendo, hermanos? El que estamos tocando el día de hoy. El publicano. El publicano regresa, ¿qué dice? Justificado. Ahora, ¿qué significa justificarse, hermanos? O justificar. Que pasó por alto, hermanos, en pocas palabras, las ofensas de él, porque reconoce su condición, porque le pide que le ayude en esa condición en la que está. Porque supone que eso tiene que ver con la justificación. No quiere decir que era perfecto, ni que después de ahí fue perfecto, fue solamente justificado. Para mí el mejor ejemplo de esto lo vemos en las escuelas. Aquellos que son maestros, de repente un alumno te llega con un justificante. ¿Quiere decir que el alumno sí fue? No, quiere decir que no fue, pero hubo una razón por la cual él no estuvo ahí. Pero a pesar de que no está, le tomas la asistencia como si estuviera, porque no le puedes poner falta por ese justificante. En los trabajos lo mismo, hermano. La incapacidad quiere decir que el trabajador estuvo ahí. No, el trabajador no fue, pero la están justificando su falta por la incapacidad que le están dando. De igual manera aquí no está hablando que este hombre salió perfecto y ya no volvió a pecar. Lo que está diciendo simple y sencillamente es que salió justificado antes que el otro, es decir, recibió la misericordia, recibió la gracia de Dios por estas 3 cosas que pudimos ver en su vida. Tal vez podemos añadir más o quitar más o poner una sola, hermanos. Esto, independientemente de ello, por lo menos el verso 13 nos dice que había en él una lejanía, que no podía voltear al cielo, que se daba golpes de pecho, y la cuarta cosa que veíamos ahorita, que él reconoce y dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por eso digo, hermanos, lo que decía hace un momento, podemos aprender de los aciertos de otros. Si esta historia Jesús la narra, ¿sabes por qué la está narrando? Para que tú y yo no caigamos en los errores que otros cometen, sino poder vivir bajo los aciertos que otros han tenido. Y me parece, si tú le buscas a este publicano, no quiero decir que era perfecto, pero no comete errores en lo que está haciendo. Por eso Jesús mismo, porque él mismo está narrando la historia, él dice al final: te aseguro que este regresó justificado a casa antes que el otro. Porque el otro realmente ni siquiera estaba buscando la justificación. ¿Qué le iban a justificar si según él no había pecado? Pero él tenía pecado, lo reconocía, y Dios dice: regresas a casa justificado, porque derramo de mi misericordia y de mi gracia. Esta enseñanza, hermanos, aplica en muchos sentidos, pero una de ellas tiene que ver con la oración, porque está hablando de esa relación. Cuando tú y yo vayamos ante Dios, me parece que es las condiciones o las cualidades que tú y yo debemos de llevar al acercarnos a Dios. Reconocer nuestra calidad. Esto implica que yo no puedo exigir nada a Dios, hermanos, como hoy está muy de moda algunas cuestiones, como andarle reclamando a Dios. O sea, eso es imposible. Tú y yo no podemos reclamarle nada a Dios. Ni nos debe nada, ni hay nada que cobrarle. Y si Él quisiera cobrar, estaríamos fritos en este momento. Entonces no hay nada que reclamar a Dios. No hay nada que arrebatar de Dios. No hay nada que hacer en relación a algunas enseñanzas que algunas personas tal vez en algún momento ponen en ese sentido, más bien de una exigencia más que una petición. Tú y yo debemos de revelar nuestra contrición delante de Él. Y no podemos engañarlo, hermanos. Realmente el creyente debería de sentir el peso del pecado en su vida cuando éste ha fallado delante de Dios. Y tú y yo tenemos también que aprender a reconocer nuestra condición. Y nuestra condición es de pecadores. Es decir, fallamos. Y creo que tenemos que llamar a la falla por su nombre, y se llama pecado.
Algunos decimos, Señor, tuve un errorcillo. No, no hay errorcillos, es pecado. Tuve una fallilla, Señor, tuve un descuido. No, no es descuido ni es pecado, hermanos. Y yo creo que el pecado no debemos de bajarle el nivel que tiene. Porque a veces sabemos gente que intentamos bajar ese nivel o subir ese nivel. El pecado es pecado. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Cuando hacemos esto, entonces la misericordia y la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Es decir, Él dice, te perdono tus pecados. Regresas justificado, es decir, justifico tu mal actuar, tu falla delante de mí. ¿Por qué? Porque es un Dios, dice la Escritura, grande en misericordia, grande en bondad. Y ese es el Dios en el cual creemos, hermanos. Ahora, esto no lo estoy diciendo como un aliciente para abusar de la gracia de Dios. Es decir, Dios es toda gracia y lo entendemos así. Pero hay dos cosas que debemos de entender. Hay un uso de la gracia y hay un abuso de la gracia. El uso de la gracia es en la falla que tenemos. Es decir, cuando fallamos delante de Dios, se hace uso de la gracia. Pero hay gente que intenta abusar de la gracia, porque dice, a final de cuentas, Dios me perdona, por lo tanto puedo hacer lo que quiera. Y yo digo, esto no es un pensamiento de un cristiano. El pensamiento del cristiano es no querer fallar delante de Dios, y cuando falla hace uso de la gracia. Pero nunca abusemos de la gracia de Dios. Diría la Escritura, o Pablo diría, entonces esto va a hacer que el pecado abunde de ninguna manera. No podemos seguir fallando, ni tenemos que tener ese pensamiento. Más bien, no fallar y estar a cuenta siempre delante de Dios. Yo espero, hermanos, que estas tres enseñanzas puedan ayudarnos, y las enseñanzas de la semana pasada, como las expuse, poder evitarlas en nuestra vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición tan hermosa que nos da de meditar, Señor, en su palabra. Hoy estamos cerrando, Señor, esta segunda predicación que la semana pasada dejamos pendiente por motivo, Señor, de lo que nos permitió ver a través de su palabra, que fue aquel hombre, Señor, fariseo, que tuvo algunos errores o muchos errores, Señor, al acercarse a usted, pero hoy vemos lo contrario, un personaje que es el publicano, el cual tiene varios aciertos, Señor, en el acercamiento hacia su persona, y permita que en base a esos aciertos, Señor, nuestra vida pueda estar fincada, pueda estar fundada, o podamos construir en base a ellos, Señor, de tal forma que en nuestra vida, Señor, haya humildad, y en esa humildad, Señor, vivir cada una de las enseñanzas que encontramos en este personaje. Gracias, Señor, porque usted plasmó este personaje con cada característica, y nos parece, Señor, que lo hizo con una intencionalidad. Gracias porque nos permite verlo, Señor, reconocer algunas cosas, y permítanos ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por su bendición y por su palabra, Señor, porque siempre que es expuesta, su Espíritu Santo nos habla por medio de ella, Señor, y sacamos enseñanza para nuestra vida, y pedimos, Señor, que esto podamos ponerlo en práctica día tras día. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.